Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Hoy les quiero platicar de nuestro diplomado en línea para el próximo año 2026 y lleva por título Historia de la pintura, técnicas aplicadas y conservación. Y se va a llevar a cabo los martes de 18 a 20 horas a partir del 6 de enero y hasta el 24 de noviembre. A través de la historia, el ser humano ha tenido la necesidad de expresarse a través de la imagen y dependiendo de su contexto histórico, así como de los materiales y las técnicas que ha tenido a la mano, lo ha logrado de muy diversas maneras. De eso trata este diplomado, realizar un recorrido a través de la historia del arte y conocer las diferentes expresiones pictóricas, su contexto histórico, las técnicas empleadas, así como su conservación con vistas al futuro. Uno de los historiadores más importantes del siglo XX, Ernest Gombrich, decía: no existe realmente el arte, tan solo hay artistas. Estos eran en otros tiempos hombres que cogían tierra coloreada y dibujaban toscamente las formas de un bisonte sobre las paredes de una cueva. Hoy compran sus colores y trazan carteles para las estaciones del metro. Entre unos y otros han hecho muchas cosas los artistas. No hay ningún mal en llamar arte a todas estas actividades, mientras tengamos en cuenta que tal palabra puede significar muchas cosas distintas en épocas y lugares diversos. Y mientras advirtamos que el arte con mayúscula no existe, pues el arte con A mayúscula tiene por esencia que ser un fantasma y un ídolo. En su historia del arte, Ernest Gombrich nos lleva a plantearnos algunas consideraciones que me parecen sumamente interesantes y que me gustaría compartir con ustedes a manera de introducción a este diplomado. El historiador sostiene que a mucha gente le gusta ver obras realistas y es una preferencia perfectamente comprensible, ya que a la mayoría nos atrae lo bello en la naturaleza, por lo que agradecemos que los artistas hagan bellas obras. Cuando el gran pintor flamenco Pedro Pablo Rubens dibujó a su hijo Nicolás, que vemos aquí en la imagen, seguramente estaba orgulloso de sus agradables facciones y deseaba que también nosotros admiráramos al pequeño. Sin embargo, esta inclinación hacia los temas bonitos y atractivos puede conducirnos a rechazar obras que representan temas menos agradables. Por ejemplo, el pintor alemán Alberto Durero, cuando dibujó el rostro de su madre, seguramente lo hizo con tanta devoción y cariño como Rubens. Este estudio de la vejez puede ser tan impresionante que quizá apartemos la vista. Pero entonces nos perderíamos de una excelente obra y de la gran fuerza interpretativa del artista. La hermosura de un cuadro no reside realmente en la belleza de su tema. No sabemos, por ejemplo, si los niños que el pintor español Bartolomé Esteban Murillo se complacía en pintar eran bellos estrictamente o no, pero tal como los pintó, poseen desde luego un gran encanto. Por otra parte, a muchos quizás les parecerá ñoño
este pequeño que aparece en el interior holandés que pintó Pieter de Hoek. Pero al igual que la obra de Murillo, resulta un cuadro delicioso. Así que los gustos son variables, pero también los criterios acerca de la belleza. Pongamos un ejemplo. Veamos estos dos cuadros del siglo XV. Los dos representan el tema de un ángel tocando el laúd. Tal vez la obra del italiano Melozzo da Forlì pareciera más encantadora y sugestiva que la de su contemporáneo nórdico Hans Memling. Las dos son realmente muy bellas, aunque tal vez nos tardemos un poco más en descubrir la belleza intrínseca del ángel de Memling, pero cuando lo hagamos, la encontraremos infinitamente amable. Y lo mismo que decimos de la belleza, habría que decir también acerca de la expresión. A menudo es la expresión de un personaje en el cuadro lo que hace que éste nos guste o nos disguste. Algunas personas se sienten atraídas por una expresión cuando pueden comprenderla con facilidad y por ello les emociona profundamente. Cuando Guido Reni pintó este Cristo, se propuso sin duda que el espectador encontrase en su rostro la agonía y toda la exaltación de la pasión. El sentimiento que expresa es tan intenso y evidente que pueden hallarse reproducciones de esta obra en sencillas iglesias, pero también en apartados lugares donde la gente no tiene idea alguna acerca del arte. Y aunque esta intensa expresión sentimental nos impresione, no por ello deberemos desdeñar obras cuya expresión nos resulte menos fácil de comprender. El pintor italiano del medievo que pintó esta crucifixión seguramente sintió la pasión con tanta sinceridad como Reni. Pero para comprender su modo de sentir, tenemos que conocer primero su contexto. Y es que en épocas medievales, los artistas no eran tan hábiles en representar rostros y actitudes humanas como lo son ahora. Sin embargo, es impresionante ver cómo se esforzaron en plasmar los sentimientos que querían transmitir. Y cuando llegamos a comprender los diferentes lenguajes, podemos disfrutar más el espacio pictórico de los diferentes tiempos. Grandes artistas en otras épocas han dedicado muchos esfuerzos a obras en las que el más pequeño detalle ha sido registrado cuidadosamente. Pongamos el ejemplo de este estudio a la acuarela de la liebre pintada por Alberto Durero. Es uno de los más famosos ejemplares de una gran paciencia. Pero, ¿quién diría que este dibujo de un elefante realizado por el gran pintor holandés Rembrandt es menos bueno porque tiene menos detalles? En realidad, Rembrandt fue tan mago que nos dio la sensación de esa piel rugosa de un elefante con tan solo unas cuantas líneas de su carboncillo. En ocasiones se piensa que pintores modernos famosos no saben dibujar. Sin embargo, no es así. Esta imagen nos muestra una lámina de una historia natural que ilustró el famoso representante del arte cubista Pablo Picasso. Nadie podría encontrar seguramente alguna falta en su representación de una gallina con sus polluelos.
Pero cuando dibujó un gallo, Picasso no se contentó con presentar la simple apariencia del ave, sino que se propuso revelar su agresividad y su estúpido engallamiento. En otras palabras, llegó a la caricatura. Pero qué penetrante caricatura. Así que no debemos condenar una obra por estar incorrectamente dibujada, a menos que estemos completamente seguros de que el que está equivocado es el pintor y no nosotros. Para Gombrich, no existe mayor obstáculo que negarse a la apertura de nuevos estilos. Es decir, esa idea de que una vez que un tema ha sido representado de determinada manera, siempre tendrá que representarse de esa forma. Porque eso nos va a llevar a condenar obras que no entran en ciertos cánones. Pongamos un ejemplo de un gran pintor que fue Caravaggio, pintor italiano del barroco que cuando era un joven artista apasionado y sin prejuicios, le encargaron representar la vida de San Mateo, una serie de 3 cuadros de los cuales uno debería referirse al apóstol escriba. El artista se imaginó cómo un pobre anciano jornalero, un sencillo publicano, se habría puesto de pronto a escribir un libro. Así que pintó a San Mateo, como lo vemos en esta imagen, con la cabeza calva y descubierta, los pies llenos de polvo, sosteniendo torpemente el voluminoso libro, la frente arrugada bajo la insólita necesidad de escribir. Y a su lado pintó un ángel adolescente que parece acabado de llegar de lo alto y que guía con suavidad la mano del trabajador, como puede hacer un maestro con un niño. Cuando Caravaggio entregó su obra a la iglesia en cuyo altar tenía que ser colocada, el comitente se escandalizó porque consideró que carecía de respeto hacia el santo, así que rechazó el cuadro y Caravaggio tuvo que repetirlo. Pero esta vez ya no quiso aventurarse y se atuvo estrictamente a las ideas usuales acerca de cómo tenía que ser representado un ángel o un santo. Por supuesto que la nueva obra sigue siendo excelente, porque Caravaggio hizo todo lo posible porque resultara interesante y llena de vida. Sin embargo, advertimos que es menos honrada y sincera que la anterior. Esta anécdota nos revela los prejuicios que pueden ocasionar quienes desprecian y censuran las obras de arte por motivos erróneos. La idea más importante con la que tenemos que familiarizarnos es que las que nosotros llamamos obras de arte no constituyen el resultado de alguna misteriosa actividad, sino que son objetos realizados por y para seres humanos. Muchos cuadros que cuelgan ahora a lo largo de las paredes de nuestros museos y galerías no se concibieron para ser gozados artísticamente, sino que se ejecutaron para una determinada ocasión y con un propósito definido que estuvieron en la mente del artista cuando éste se puso a trabajar en ellos. Las ideas acerca de la belleza y la expresión son dadas por hecho por muchos artistas. Lo que le preocupa a un artista cuando proyecta un cuadro, realiza apuntes o titubea acerca de cuándo ha de dar por concluida su obra, es algo mucho más difícil de expresar.
Cuando se trata de reunir formas o colocar colores, un artista debe ser siempre exagerado, o más aún, quisquilloso en extremo. Él puede ver diferencias en formas y matices que nosotros apenas advertiríamos. No solo tiene que equilibrar 2 o 3 colores, formas o calidades, sino que juega con infinitos matices. Una de las famosas Madonas de Rafael, esta que vemos aquí, la Virgen del Prado, por supuesto que es bella y atractiva. Los personajes están admirablemente dibujados y la expresión de la Virgen mirando a los 2 niños realmente es inolvidable. Pero si observamos los apuntes de Rafael para este cuadro, empezamos a darnos cuenta de que todo eso no le preocupaba mucho, lo daba por sentado. Lo que una y otra vez trató de conseguir fue el acertado equilibrio entre las figuras, la exacta relación entre ellas que debía producir el más armonioso conjunto. Y todo ello parece hallarse en el lugar que le corresponde. Y el equilibrio y la armonía que consiguió Rafael tras su ardua labor parecen tan naturales y tan sin esfuerzo que apenas podemos darnos cuenta de ello. Y es esa armonía y es ese equilibrio lo que hacen más hermosa la hermosura de la Virgen y más delicada la delicadeza de Cristo Niño y de San Juanito. Resulta fascinante observar a un artista luchando de este modo por conseguir el equilibrio justo. Pero si le preguntáramos a Rafael por qué hizo tal cosa o por qué suprimió aquella otra, no sabría contestarnos. No siguió ninguna regla fija, intuyó lo que tenía que hacer. Algunos artistas o críticos en determinadas épocas han tratado de formular las leyes de su arte, pero inevitablemente resulta que los artistas mediocres no consiguen nada cuando tratan de aplicar esas leyes, mientras que los grandes maestros pueden prescindir de ellas y lograr, sin embargo, una nueva armonía como nadie imaginara anteriormente. Cuando el gran pintor inglés Sir Joshua Reynolds explicaba a sus alumnos de la Real Academia que el azul no debe ser colocado en los primeros planos del cuadro, sino ser reservado para las lejanías del fondo, para las colinas que se desvanecen en el horizonte, su rival, Thomas Gainsborough, según se cuenta, quiso demostrar que estas reglas académicas son por lo general absurdas, y con este fin pintó este famoso cuadro Muchacho Azul, cuyo ropaje azul en la parte central del primer plano se yergue triunfante contra la coloración cálida del fondo. La verdad es que resulta imposible dictar normas de esta clase, porque nunca se puede saber por anticipado qué efectos desea conseguir el artista. Puede incluso permitirse una nota aguda o violenta si percibe que en ella está el acierto. Y así como no existen reglas que nos expliquen cuando un cuadro está bien logrado, por lo general es imposible explicar exactamente con palabras por qué creemos hallarnos frente a una obra maestra. Entre más contemplamos las obras, más cosas advertimos en ellas que anteriormente se nos habían pasado por alto. Empezamos a sentir mejor
la clase de armonía que cada generación de artistas ha tratado de conseguir. Y cuanto más claramente la percibamos, mejor gozaremos de ella, lo cual es, a fin de cuentas, aquello de lo que se trata. Y nunca se acaba de aprender en lo que al arte se refiere. Siempre existen cosas nuevas por descubrir. Las grandes obras de arte parecen diferentes cada vez que uno las contempla. Parecen tan inagotables e imprevisibles como los propios seres humanos. Es un inquieto mundo propio, con sus particulares y extrañas leyes, con sus aventuras propias. Nadie debe creer que lo sabe todo acerca del arte, porque nadie ha podido conseguir tal cosa. En este diplomado que dará inicio el próximo martes 6 de enero del 2026, además de conocer la estética, el contexto histórico, así como las circunstancias y motivaciones para la realización de obras pictóricas, vamos a abordar dos aspectos que son fundamentales. Uno de ellos es la técnica utilizada para la realización de la obra. A través del tiempo se han descubierto y utilizado diversas técnicas pictóricas, desde un simple carboncillo en la pintura rupestre hasta el acrílico y otros materiales en épocas modernas. Otro aspecto importante es la conservación de la obra de arte. Encontraremos cómo a través de la historia han existido diversos criterios tanto para la conservación como para la restauración de la imagen, así como distintas motivaciones para ello. Vamos a conocer varios ejemplos interesantes de las diferentes épocas y corrientes en este aspecto. El diplomado está compuesto por 7 módulos, desde los comienzos de la representación pictórica hasta las tendencias de la pintura moderna con las vanguardias artísticas del siglo XX, pasando por las pinturas de las catacumbas hasta las primeras luces del Renacimiento con Giotto, las obras pictóricas del siglo XV hasta el Alto Renacimiento. También veremos el siglo del barroco en diversos lugares, del neoclasicismo al realismo y por supuesto también la época impresionista. Es muy importante señalar que aun cuando el diplomado está enfocado en la historia de la pintura de Occidente, incluiremos cápsulas muy interesantes para conocer expresiones que se han dado en diferentes partes del mundo. Así que los invito a que nos acompañen en este apasionante viaje a través de la historia de la pintura. Recuerden que pagando la primera mensualidad antes de que termine el año, no tienen que cubrir la cuota de inscripción. Es un buen momento que hay que aprovechar. Les agradezco muchísimo su atención y espero encontrarnos el próximo 6 de enero. Muchas gracias.